Muy buenas tardes. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, correspondiente al día de hoy, 5 de septiembre del año 2017, solicito al secretario ejecutivo que se sirva a pasar lista de asistencia y verificación de quórum. Con mucho gusto, comisionado presidente. Señoras comisionadas, buenas tardes. Buenas tardes. Como lo instruye el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Muchas gracias, secretario. Pido a los presentes ponernos de pie. Al existir el quórum y siendo las 14 horas con 5 minutos, el día de hoy, 5 de septiembre del año 2017, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con mucho gusto, comisionado. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de agosto del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión DAI, diagonal 1069, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recurso de revisión DAI, diagonal 1075, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión DAI, diagonal 1084, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión DAI, diagonal 1096, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1114, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1123, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión DAI, diagonal 1141, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría. Recurso de revisión DAI, diagonal 1147, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Recurso de revisión DAI, diagonal 1150, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1156, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1159, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco. Y por último, recurso de revisión DAI, diagonal 1165, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Dame un segundo, por favor. Muchas gracias. Gracias. No, todavía no he terminado. Relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. De recurso de revisión DAI, diagonal 1082, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Tecnológico Superior de Centla. Recurso de revisión DAI, diagonal 1094, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1106, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Recurso de revisión DAI, diagonal 1121, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Universidad Politécnica del Golfo de México. Recurso de revisión DAI, diagonal 1130, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría. Recurso de revisión DAI, diagonal 1130, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. Perdón, ese es el DAI 1148. 1148. 1148. Recurso de revisión DAI, diagonal 1208, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Y por último, recurso de revisión DAI, diagonal 1211, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución.
del recurso de revisión DAI, diagonal 1104, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1131, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría. Recurso de revisión DAI, diagonal 1137, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría. Recurso de revisión DAI, diagonal 1140, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría. Recurso de revisión DAI, diagonal 1143, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría. Recurso de revisión DAI, diagonal 1149, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tiapa, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1155, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1221, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 1227, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Y por último, recurso de revisión DAI, diagonal 1239, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. Como punto número 8 tenemos asuntos generales y como punto número 9 clausura la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Aquí únicamente quiero señalar que de conformidad con el artículo 47, fracción 12ª y el 9º del reglamento interno, le solicito excusarme del recurso DAI 1165 del 2017 de la ponencia 1 en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Toma nota. Pues le solicito, por favor, que someta a votación en estos momentos el orden del día que ha dado a conocer. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Muy amable. El punto cuarto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de sesión ordinaria celebrada el día 28 de agosto del año 2017, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponerle dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta referida. Con su venia, comisionado presidente, en votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y con ello el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de agosto del año en curso con 3 votos a favor. Pasamos al desahogo del punto quinto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, comisionada, para que realice usted las propuestas de resolución respectivas. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes, comisionada Leida. Señora Tereluna, buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por su presencia, medios de comunicación también. Presento al Pleno 12 proyectos de resolución de igual número de recursos de revisión que en su momento fueron turnadas a sus oficinas para su observación y revisión correspondiente, y después de haberla recibido les presento el proyecto final de cada uno de ellos. El primer proyecto que les presento es derivado del recurso de revisión 1069 diagonal 2017 de esta ponencia. Fue interpuesta por un particular de manera escrita y del cual omito su nombre en virtud de que fue un documento, una solicitud escrita en la que se identificó plenamente el particular, y al no contar con autorización para su difusión, pues omito el nombre de esta persona, por lo que me referiré a él como el recurrente. En contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta persona, como les decía, presentó un escrito en el cual detalló su requerimiento consistente en 4 solicitudes de información. En el primer caso solicitó el nombre y cargo de los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco que hayan tramitado, autorizado y entregado permisos o placas del Servicio Público de Transporte Suburbano en las rutas Villahermosa, Acachapan y Colmena, quinta sección, y viceversa, Villahermosa, Paso Real, La Joya y viceversa, Villahermosa, El Espino y viceversa,
y posteriormente enlistó 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades vehiculares relacionadas con su pedimento. En el segundo punto, requirió copias simples de todos los trámites o gestiones realizadas por la persona jurídica colectiva denominada Sociedad Cooperativa de Transporte Ejidal Roberto Madrazo, SCRL de CB, o a través de quien la represente legalmente, y que para los efectos de que invadan nuestras rutas, usen nuestros colores distintivos, utilicen nuestro número económico y hubieran realizado trámites de sustitución vehicular para operar en las rutas que tenemos permisionadas y explotación mercantil. En el punto 3 de su requerimiento informativo peticionó que se le informe por escrito por qué la Secretaría de Comunicaciones y la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no acató ni acata la suspensión decretada en la fracción quinta del juicio contencioso administrativo con número de expediente 464/2016 S3 de la tercera sala del Tribunal de lo Contencioso. Y por último, se les informe de cualquier otro trámite o gestión de sustitución vehicular que realice la persona jurídica colectiva Sociedad Cooperativa de Transporte Ejidal Roberto Madrazo, SCRL de CB, a través de la persona que la represente legalmente. Son solicitudes extensas, largas, pero de acuerdo al derecho de acceso a la información, el sujeto obligado tiene el imperativo de atender. La Unidad de Transparencia emitió un acuerdo de disponibilidad parcial que le fue notificado al particular y que estuvo avalado por el Comité de Transparencia. La razón estriba en lo siguiente: atendió cada uno de los requerimientos y respecto del punto primero, el sujeto obligado proporcionó los nombres de los servidores públicos que en su momento otorgaron, autorizaron y entregaron permisos o placas del Servicio Público de Transporte Suburbano de las rutas citadas por el recurrente. Esta respuesta se estima que es apta y suficiente porque atiende específicamente lo peticionado por el particular: nombre de los servidores públicos y los cargos que en su momento ostentaron. En cuanto al punto 2 del pedimento, que habla sobre requiere copias simples de los trámites y gestiones realizadas por la persona jurídica colectiva, el sujeto obligado entregó una serie de oficios relacionados precisamente con trámites realizados por esta sociedad cooperativa. Así tenemos que anexó documentos relacionados con incremento de unidades motrices, para autorización de emplacamiento, para bajas de unidad y alta de unidad a la vez, documentos específicos de bajas de unidad, cancelación de trámites y específicamente altas de unidad. Todo esto se encuentra detallado en el proyecto de sentencia que les presento en este momento. Analizamos estas documentales, advertimos que dentro de su contenido se encuentra información de tipo confidencial porque se refiere al número de motor y número de serie, así como al Registro Federal de Automóviles, y ha sido criterio de este Pleno que este tipo de información permite identificar a la persona, clonarlo inclusive para efectos de hacer duplicados de este dato. Por lo tanto, se sometió a la consideración del Comité de Transparencia, quien en sesión ordinaria analizó el contenido, estimó conveniente la clasificación de la información y ordenó a la Unidad de Transparencia que testara esta información a la luz de los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información. Del análisis realizado a estos documentos, advertimos que faltó pronunciamiento de la autoridad. Como les decía, hay 6 unidades motrices, analizamos de los oficios que nos mandaron que coincidirán con estas unidades y advertimos que en algunos nos daban baja, pero no nos daban la alta del vehículo. Entonces, en ese tenor es imperativo que el sujeto obligado se pronuncie, por lo que esta porción de la información se encuentra incompleta. El testado, la elaboración de versión pública se encuentra acorde al procedimiento legal, por lo tanto, en ese tenor, lo que sí proporcionó está correcto y se convalida estos documentos. Por lo que respecta y además se hizo un pronunciamiento porque el particular solicita documento donde la connotación que le da habla de una ilegalidad, copias simples de trámites o gestiones para que invadan sus rutas.
evidentemente la autoridad se pronunció únicamente sobre aquellos trámites realizados por la sociedad cooperativa y no hizo pronunciamiento alguno sobre la subjetividad expuesta por el particular. Esta actuación es correcta. Los sujetos obligados tienen imperativo de atender los requerimientos informativos sin hacer connotación alguna a subjetividades, sino simplemente a la información que obre en sus archivos, y fue lo que realizó el sujeto obligado, por lo cual estuvo en lo correcto en ese punto. Ahora bien, respecto del punto tercero, también habla de subjetividad, se refiere a una subjetividad porque el particular formula una consulta que no sería materia propiamente del derecho de acceso a la información. Sin embargo, al haberlo admitido el sujeto obligado, pues tiene el imperativo de atender. En este caso le pregunta por qué la Secretaría no acata la suspensión decretada en un juicio y que para tal efecto anexó copia del oficio. En este sentido, la Dirección Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de manera extensa hizo un pronunciamiento y señaló que existen 2 juicios precisamente celebrados ante el contencioso administrativo, que en uno se suspende, se le obliga a la autoridad de transporte a respetar la personalidad de un líder de esta asociación, en otra sentencia aparece otra disposición que se debe respetar a este otro, en fin. Se advierte que existe un conflicto interno dentro de las asociaciones, de esta sociedad. Sin embargo, esta autoridad, este órgano garante del derecho de acceso a la información, no tiene facultades para pronunciarse ni resolver este conflicto interno de la asociación. Aquí se advierte que se le formuló una consulta al sujeto obligado, el sujeto obligado atendió, proporcionó elementos orientadores al particular y en base a ello se estima que fue apta la respuesta pronunciada, pero no se puede este órgano garante pronunciar en el sentido si tiene razón o no tiene razón el particular, porque no es la materia de la competencia de esta institución, porque esta respuesta es apta. Y por último, por lo que se respecta al último requerimiento, que es el informe de cualquier otro trámite o gestión de sustitución vehicular, el sujeto obligado fue omiso en atenderlo, porque se le remitió el pedimento a la Dirección Jurídica y este titular señaló que quien tiene la información es la Dirección de Atención Ciudadana y no entregó información alguna, no se pronunció. Y en la unidad, pues no acudió con la Unidad de Atención Ciudadana precisamente para que atendiera este pedimento. Por lo tanto, no se atendió y en ese tenor sí resulta fundado el agravio del particular. Todo ello origina que el proyecto vaya encaminado a que se revoque la actuación del sujeto obligado, precisamente para que se pronuncie respecto del punto 2, respecto de las altas que quedaron pendientes de pronunciarse y que si se llegaran a encontrar contienen datos que deben ser clasificados por el Comité de Transparencia, y también para que se pronuncie respecto del punto 4 del requerimiento informativo del particular, en los términos señalados en el proyecto de sentencia. En el recurso 1075-2017, quien dijo llamarse Porfirio Díaz Mori, requirió a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo lo siguiente: solicitó en versión pública y digital los convenios que la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo celebró durante el año 2014 con la empresa denominada Sinergia Estratégica del Golfo SADCB para la ejecución de los trabajos de los proyectos denominados licencia de construcción en línea para el municipio de Centro y licencia de funcionamiento en línea para el municipio de Centro también. En una primera instancia, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad de información. El particular consideró que interpuso el recurso porque advierte que el archivo no fue posible visualizarlo y por ello no puede advertir si corresponde o no la información requerida por él. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado compareció y proporcionó nuevamente la información de manera clara, legible, en versión pública. Para tal efecto, anexó el acta del Comité de Transparencia en la que se advirtió que se siguió el procedimiento legalmente establecido y el testado de la versión pública se realizó acorde a los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación. En ese tenor se sobresee en este recurso de revisión. En el recurso 1084-2017, un solicitante requirió al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo siguiente: solicito copia en versión electrónica de todas las facturas y documentos oficiales generados con motivo de la compra y adquisición de gasolina
que realizó este sujeto obligado durante el año 2017. Solicitando mi informe en a qué áreas administrativas de ese sujeto obligado se le otorgó asignación del combustible adquirido durante 2017, desglosado por dotación, periodos y forma de entrega, así como toda la documentación comprobatoria de la entrega-recepción del combustible por área administrativa, al igual que la copia electrónica en donde se documente la autorización de la compra de combustible y el monto autorizado y asignado y entregado a cada área administrativa. Bien, es una pregunta extensa que en síntesis podemos agrupar, que se refiere a 4 tipos de documentos. Es una solicitud que nos han hecho llegar, ya se ha resuelto en sesiones pasadas. Esta corresponde al año 2017 y analizando la respuesta proporcionada por el titular de la Unidad de Transparencia, advertimos que se atendió la mayoría de los pedimentos, más no la totalidad. Se entregó el monto aprobado por este órgano garante para la dotación de combustible, el presupuesto general. Se aprobó, se proporcionó las facturas del combustible comprado durante lo que va del año 2017. Se proporcionó la bitácora que realiza la Dirección de Administración para llevar el control de combustible, pero faltó proporcionar la información relacionada con los recibos en donde los servidores públicos recibimos el combustible. Por esa razón se modifica esta respuesta para efecto de que se entregue esta documentación al particular. En el recurso 1096-2017, quien dijo llamarse Juan Hernández Hernández, requirió al municipio de Tenosique, Tabasco, el monto de recurso asignado y obra a la que se aplicará el recurso de fortalecimiento financiero para inversión 2017 otorgado a ese ayuntamiento, señalando nombre de la obra en donde se ejecutará y monto respectivo. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que adjuntó un oficio signado por la Dirección de Programación en la que le hizo llegar la información del interés del particular. Así advertimos que la Dirección de Programación entregó un cuadro en la que se puede advertir que los proyectos que derivan del recurso de fortalecimiento financiero, que es el interés del recurrente, en donde viene el nombre de la obra, el monto de la misma y el total del monto del recurso asignado. El particular se inconforma porque señala en su argumento que no se le proporcionó la periodicidad de la información. Sin embargo, esta periodicidad no fue materia del requerimiento y por ello el sujeto obligado no estuvo en aptitud de poder entregar la información requerida por el particular. Hemos sostenido el criterio en este pleno que los recursos de revisión no son el mecanismo idóneo para aumentar los pedimentos de información. Si un particular desea ampliar una solicitud de información, pues tiene expedita la vía para solicitar a través de un nuevo folio la información de su interés, pero no a través de un recurso de revisión. Y eso fue lo que sucedió en este asunto. Por lo tanto, después de haber analizado la respuesta otorgada a la luz del pedimento inicial, se confirma la actuación del sujeto obligado porque atendió cada uno de los puntos peticionados por el particular. En el recurso 1114-2017, también quien se hizo llamar Juan Hernández Hernández, requirió al Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata, Tabasco, lo siguiente: copia de los convenios y contratos firmados con la financiera Atenas. El sujeto obligado fue omiso en dar respuesta, no dio respuesta alguna. El particular se inconforma por esta situación y nosotros analizamos el sistema Infomex Tabasco, que es un sistema informático que administra este organismo garante, y advertimos que le asiste la razón al particular. No hubo respuesta por parte del sujeto obligado. En ese tenor es evidente que es fundado el alegato vertido por el hoy inconforme. Y además procedimos a analizar la naturaleza de la información requerida y precisamente encontramos que es información de naturaleza parcialmente pública. Inclusive se encuentra relacionada con una obligación de transparencia común contenida en el artículo 76 que señala que los sujetos obligados tenemos el imperativo de publicar los contratos y convenios que se suscriban con motivo de las funciones que les corresponde ejecutar. En ese tenor, en el proyecto se hace un desglose de esta naturaleza de la información, de que se deberá admitir, como efecto de la sentencia, que se deberá admitir a trámite esta solicitud y turnárselo al área correspondiente dentro del sujeto obligado para que se pronuncie en el sentido de que si no se ha suscrito acuerdo o convenio o contrato alguno, pues deberá emitir un acuerdo de disponibilidad sin tener que agotar la inexistencia, si no se ha suscrito.
Ahora bien, si se hubiera suscrito contrato o convenio, dependiendo del caso, y tuviera en su interior datos personales o de naturaleza reservada, pues deberá realizar el proceso de clasificación que ya hemos descrito en sesiones pasadas, y este comité tendrá la atribución de confirmar, modificar o revocar la determinación, y en su caso de proveer la versión pública, debiendo ser cuidadoso en precisar cuáles datos deberán ser testados conforme a los lineamientos en la materia. Por lo tanto, es fundado este recurso de revisión. En el recurso 1123-2017, quien dijo llamarse Miguel Bozada, requirió también a este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública saber cuánto se gastaron en la remodelación de la sala de sesiones del Pleno que se encuentra en el segundo piso. O sea, esta sala de Pleno. Solicito información desglosada y que me envíen facturas, y si se contrató un arquitecto o ingeniero, cuánto cobró de honorarios. Durante la actuación inicial del sujeto obligado, se proporcionó una factura en la que se da a conocer el costo por levantar y colocación de alfombras de esta sala. El particular se inconforma porque considera que está incompleta la respuesta otorgada, porque él quiere saber cuánto costó facturas en los alegatos vertidos. Quiere saber que solamente le dieron el gasto de cuánto costó desmontar el piso y desmantelamiento de la vieja sala. Sin embargo, faltó el costo de las 2 televisiones, los micros, el sistema de sonido, las butacas, las lamparitas, el equipo de video, la alfombra, el empastado, etcétera. O sea, de todo, ¿no? De todo. Muy bien. Durante la sustanciación, no está incluida, porque creo que no estaba la bandera en ese tiempo, ¿no? ¿Y los nombres? No, eso no fue tampoco materia. La remodelación. Ok. Bien. Durante la sustanciación del recurso de revisión, la Dirección de Administración y Finanzas, en atención a este agravio del particular, proporcionó la totalidad de la información. Tan es así que anexó a su oficio de respuesta 6 facturas en las que se desglosan los gastos erogados con motivo de la remodelación de esta sala. Así tenemos que existe la factura de las lámparas, del equipo de sonido, del equipo de video, de los muebles donde nos encontramos sentados, de todos los gastos. Y precisó que no se contrató arquitecto o ingeniero, por esa razón no se cuenta con ese recurso erogado. Todo esto sucedió en el año 2015. En ese tenor analizamos el pedimento, el agravio y la respuesta otorgada, las 2 respuestas otorgadas por el sujeto obligado. Y lo primero que nos brinca es que el alegato del particular versó en saber cuánto costaron las 2 televisiones, y sobre esto no hubo pronunciamiento del sujeto obligado. Yo fui titular de la unidad en su momento, y cuando yo acudí a este pleno, a esta sesión, a observar esta sesión, pues no estaban las 2 televisiones incluidas. Y eso a mí me consta porque yo vine como asistente, como titular de la unidad, y no estaban incluidas. Fueron posteriormente adquiridas. Sin embargo, esto debió haberlo pronunciado la unidad de administración para poder convalidar, sobre todo porque es un agravio expuesto. Si hubiera pronunciado en ese sentido, durante el proceso de remodelación no se compró. ¿En qué año fue adquirido? Pero no lo hizo. Y esta omisión pues me impide en el proyecto que les presento poder validar. Por lo tanto, se modifica la respuesta, la actuación del sujeto obligado para ese solo efecto de que se pronuncie respecto de estas 2 televisiones. En el recurso 1141-2017, quien dijo llamarse Sara Hernández, requirió a la Secretaría de Contraloría lo siguiente: quiero copia en versión digital de los currículums del personal adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Contraloría. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en versión pública en el que le adjuntó 14 currículos del personal adscrito a esa unidad, y que fueron debidamente aprobados en versión pública por estar debidamente aprobados en la sesión extraordinaria número 27ª del Comité de Transparencia de ese sujeto obligado. Y además
precisó que la versión pública elaborada se ajusta a los lineamientos de la materia. La particular se inconforma porque considera que el sujeto obligado le entregó incompleta la información, ya que no adjuntó a estos currículums la estructura orgánica y la nómina para poder corroborar que los 14 personas que le entregaron los currículums sea tal cual aparece en la estructura orgánica y en la nómina. Y además no se visualiza el nombre en un currículum público, vite. Bien, en ese tenor procedimos a analizar la respuesta recibida por parte del sujeto obligado y efectivamente encontramos que son 14 currículums que se encuentran en versión pública. Además encontramos el acta del comité en la que de manera clara se precisa qué datos personales deberán ser testados, hay un acuerdo de confidencialidad, bueno, la motivación correspondiente y el testado es acorde a lo precisado por los lineamientos. Y además, en acatamiento del principio de exhaustividad, revisamos el portal de transparencia de este sujeto obligado y encontramos que coincide el número de servidores públicos proporcionados en los currículos con la estructura orgánica que posee esa unidad, por lo tanto es apta y suficiente. Sin embargo, también advertimos que uno de los currículums no trae el nombre de la persona a quien se refiere. Tampoco se permite, no se visualiza, no es legible la fotografía que aparece inserta en dicho currículum y ello evidentemente nos impide poder confirmar la actuación del sujeto obligado. Por tal motivo se modifica esta actuación para efectos de que se pronuncie sobre quién versa ese currículum. De la lista que corroboramos, pues podemos advertir que se refiere a la titular de la unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, y fue ella misma la que proporcionó esta respuesta. Es decir, estuvo en toda la aptitud de haber hecho pronunciamiento sobre el particular, pero no lo hizo. Entonces, pues se modifica. En el recurso 1147-2017, quien dijo llamarse Gustavo Pérez Rojas, le requirió a la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano copia en versión electrónica de los recibos de pago realizados al presidente estatal de ese partido durante el periodo del año 2013 al 2017. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad de la información en donde lo remitió al portal de transparencia al particular. El particular se inconforma porque no fue el pedimento, no fue la información que requirió. Durante la substanciación del recurso de revisión emitió un nuevo acto con la finalidad de sobreseer este recurso y con base en este panorama analizamos este asunto. Efectivamente, como señala el particular, la remisión inicial realizada por el sujeto obligado al portal de transparencia no satisfizo el pedimento informativo, porque se refiere precisamente en una tabla en la que aparecen los montos mensuales que perciben determinadas personas al interior del partido. Pero no fue el pedimento de información porque se le pidió recibos de pago, ¿verdad? Y el precisar una cantidad mensual, pues no puede compararse con un recibo de pago. Y en cuanto, durante la respuesta proporcionada, durante la sustanciación, advertimos que sí, proporciona ya, ahora sí, los recibos de pagos del presidente de ese partido, pero el testado que se realiza de estos recibos no están avalados, mejor dicho, sí están avalados por el comité, pero no están realizados conforme a los lineamientos, porque el comité se le pasó pronunciarse sobre la clave de lector que está contenida en la credencial del lector y el teléfono particular de las personas que recibieron estas cantidades. Esta actuación no fue entregada al particular, fue llegada con motivo del informe de pruebas y alegatos. Por lo tanto, es evidente que no se satisfizo el requerimiento de información, por lo que se revoca la actuación del sujeto obligado para que nuevamente se convoque al comité, se pronuncie respecto de estos dos datos que les hizo falta y se elabore la versión pública conforme a los lineamientos, se notifica al particular y de esa manera podemos tener por satisfecho el derecho a saber de este recurrente.
Bien, en los recursos 1150-2017 y 1159, los voy a comentar de manera conjunta porque se trata del mismo requerimiento informativo, del mismo recurrente, aunque diferentes sujetos obligados, pero el resultado es el mismo. En el recurso 1150, quien dijo llamarse José Luis Cornelio Sosa, requirió a Jalpa de Méndez Tabasco lo siguiente: el número de elementos que fueron despedidos por no haber pasado los exámenes de control y confianza aplicados a la Policía Municipal durante el año 2012 al 2017, desglosado por año y monto pagado por despido a cada uno de ellos. Idéntica pregunta le fue requerida también al municipio de Nacajuca, Tabasco, por el mismo solicitante. Bien, en el primer caso, el sujeto obligado le notificó al particular un acta del comité en la que se reservaba la información. No existe prueba del daño, no es un acuerdo de reserva como tal, no reunió las formalidades que mandata nuestro marco jurídico y el particular se inconforma porque no está de acuerdo con los argumentos dados por el sujeto obligado. En el caso del municipio de Nacajuca, Tabasco, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad y se pronunció con determinada información en el año 2016, precisando que en los restantes años no tiene información. Aquí el particular se inconforma porque considera que no se le debe haber entregado la información. Es decir, en un lado se enoja porque no tiene argumentos y en el otro lado se enoja porque sí le entregaron la información que él considera que no debieron haberla entregado. Muy bien. En ese tenor analizamos la naturaleza de la información y advertimos que existe una disposición expresa contenida en el artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dispone expresamente que se clasifica como que los integrantes del sistema están obligados a compartir la información sobre seguridad pública que obra en sus bases de datos con las del Centro Nacional de Información en los términos de las disposiciones normativas aplicables. En su párrafo tercero dispone: se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las bases de datos del sistema, así como los registros nacionales y la información contenida en ellos en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del sistema, cuya consulta es exclusiva de las instituciones de seguridad pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga. Como podemos advertir, es una disposición expresa que mandata que aquella información que se registre en estas bases de datos, y específicamente, como la del caso que nos ocupa, que se refiere a personal de seguridad pública, es información totalmente restringida para la ciudadanía y solamente tendrán acceso a ella los servidores públicos expresamente designados por las instituciones de seguridad pública. En ese tenor, esta disposición actualiza la causal de reserva prevista en el artículo 121, fracción 13ª de nuestra Ley de Transparencia Tabasqueña. Y en base a ello, en el razonamiento que se realiza en este proyecto, se le hace saber al sujeto obligado que es información de carácter reservado, para lo cual tendrá que realizar las actuaciones correspondientes a fin de proteger esta información y elaborar los insumos documentales necesarios para ser notificados al particular. Por lo tanto, pues en este asunto se revoca la actuación del sujeto obligado en el recurso 1150. Situación similar aconteció en el 1159, que también se revoca para los efectos de que el sujeto obligado valore precisamente esta disposición contenida en el artículo 110 de la Ley del Sistema Nacional para que revoque la actuación realizada de entregar información. Es información que debe ser retirada del portal del sistema Infomex, y aquí en el proyecto se hace este estudio y esta instrucción de retirarlo y se revoca para efectos de que emita una nueva determinación siguiendo los lineamientos señalados en este proyecto de resolución. En el recurso 1156-2017, quien dijo llamarse Claudia Bojorquez Javier,
requirió al municipio de Tenosique, Tabasco, lo siguiente: perfil académico de cada regidor del ayuntamiento. Directa la pregunta: ¿qué estudios tiene? El sujeto obligado entregó una tabla en la que se advierte el perfil académico de 10 regidores del ayuntamiento. La particular se inconforma y considera que está incompleta lo que se le proporcionó, ya que no le entregaron información de la regidora suplente actualmente en funciones, Guadalupe Bojorquez Javier. El sujeto obligado no compareció durante la sustanciación del recurso de revisión para rendir un informe de pruebas y alegatos o a defender su actuación, por lo que procedimos a analizar este asunto conforme al pedimento informativo, la respuesta otorgada y el agravio vertido. Y así advertimos que la Ley Orgánica de los Municipios señala cómo se integrará un cabildo: síndicos, regidores, y específicamente el artículo 29 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Tenosique dispone que estará integrado por 12 regidores, por un presidente municipal, un síndico de Hacienda y 10 regidores más. Con base en este marco jurídico, analizamos la información publicada en el portal de gobierno del sujeto obligado y específicamente en un banner que señala integrantes de cabildo y aparecen 10 fotografías de regidores. Varía el nombre de los regidores con la tabla que proporcionó en su respuesta. Analizamos, en acatamiento del principio de exhaustividad, las actas de cabildo y específicamente la primer acta de cabildo en donde sesiona por primera vez este cuerpo colegiado, y ahí aparece en esa acta de cabildo descritos 12 regidores. Entonces, pero hay nombres, tenemos ya 3 información. La que aparece en el portal principal son 10 regidores y 2 nombres de aquí no aparecen en los 10 nombres que dan la respuesta. Pero además tenemos el acta de cabildo donde aparecen 12 regidores y aparecen nombres que no están en la respuesta. Es decir, aquí el sujeto obligado se confundió totalmente. 3 respuestas distintas, hay nombres que sí son coincidentes y hay nombres que no son coincidentes. Documento del Instituto Electoral donde da a conocer la constancia de mayoría y validez. Ese pudiera ser el documento de origen, el fehaciente donde está el total de regidores. El acta de cabildo puede también suplir esta expresión documental y es la base para poder entregar la información. Entonces, en ese sentido se modifica porque está incompleta la información proporcionada. Se le hace este pronunciamiento al sujeto obligado que debe dar certeza y definitividad a su respuesta, porque esta inconsistencia pues no permite tener la seguridad de, bueno, ¿quiénes son los regidores entonces? Yéndonos con las actas de cabildo, tienen que ser esos los que aparecen ahí. Inclusive están las firmas de esos regidores. Entonces se modifica para que complemente la respuesta. Y el último proyecto que les presento a consideración es el recurso 1165-2017 de quien dijo llamarse Nené Malo, en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esta persona requirió conocer la modalidad de titulación de la maestría en gerencia pública y gobierno. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo saber al particular que las modalidades de obtención del grado de maestro se encuentran establecidas en el plan de estudios de la maestría en gerencia pública y gobierno y en el reglamento general de posgrado, precisamente en su artículo 69, numeral 2, párrafo 3, y que consiste en ser 3 modalidades: tesis, tesina y estudio del caso. El particular se inconforma porque considera que no le entregaron la información tal cual la pidió. Procedimos a analizar la respuesta otorgada por el sujeto obligado y específicamente nos fuimos a su portal principal, a su portal institucional, en donde aparece de manera expresa un apartado especial para la maestría en gerencia pública y gobierno. Y dentro de este banner de rubros que tiene este apartado, aparecen modalidades de titulación. Y dentro de las modalidades de titulación señala que de acuerdo al plan de estudios de esta maestría solamente son 2 modalidades: tesis y tesina. Ya no encuadra el estudio del caso. Ya tenemos 2 respuestas distintas. Por un lado, la respuesta otorgada por el sujeto obligado expresamente, y por otro lado, lo que se tiene publicado en el portal del propio sujeto obligado. En ese tenor, pues no hay
no hay definitividad tampoco en la respuesta y por ello se modifica la actuación del sujeto obligado para que se pronuncie de manera expresa cuáles son las modalidades de titulación para obtener el grado de maestro en gerencia pública y gobierno. Y por ello se modifica esta actuación del sujeto obligado. Presidente comisionado, culmino con la presentación de mis proyectos. Muchas gracias. Gracias, comisionada Luna. Una vez que se han presentado los proyectos de la ponencia 1, si no existe ningún comentario, solicito al secretario ejecutivo que someta a votación nominal los proyectos de resolución presentados, considerando la excusa que tenemos en el recurso 1165. Con mucho gusto, comisionado presidente. Procederé a recabar la votación nominal en 2 bloques, dada la excusa que ha sido mencionado por el comisionado presidente. Recabo el sentido de la votación de los primeros 11 recursos de revisión sometidos a consideración del Pleno. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argaz de los Santos. A favor. Procedo a recabar en un segundo bloque la votación nominal en cuanto al recurso de revisión DAI diagonal 1165 diagonal 2017 ponencia 1, donde opera la excusa del comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos en el primer bloque fueron aprobados por unanimidad de 3 votos y en cuanto al recurso de revisión DAI diagonal 1165 2017 ponencia 1 por mayoría de 2 votos. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, el sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, comisionada, para dar a conocer las propuestas respectivas. Con su venia, presidente, comisionada Tere Luna, buenas tardes a todos. Me permito dar a conocer el sentido de las resoluciones de la siguiente manera. Recurso de revisión 1082 en contra del Instituto Tecnológico Superior de Centra se modifica. El recurso de revisión 1094 en contra del Ayuntamiento de Tenosique se revoca. El 1106 en contra de Seguridad Pública se revoca. El 1121 en contra de la Universidad Politécnica del Golfo se confirma. El 1130 en contra de la Secretaría de Contraloría se confirma. El 1148 en contra del Ayuntamiento de Tacotalpa se revoca. El 1208 en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco se modifica. Y el 1211 en contra del Colegio de Bachilleres se modifica. Me permito dar a conocer el expediente 1121 en contra de la Universidad Politécnica del Golfo de México. Aquí la solicitud versa sobre un estudiante, quieren saber si está inscrito, obviamente, qué semestre va, y es una información que evidentemente el sujeto obligado hace un tratamiento adecuado correspondiente. Ellos convocan al Comité de Transparencia y emiten un acuerdo de información confidencial toda vez que se trata de un estudiante. De manera tal que el alegato del recurrente es que pues, no se visualiza la información. Analizando el proceder de este sujeto obligado, vemos que de acuerdo a la ley de transparencia hay un procedimiento adecuado que siguió y por lo tanto se confirma la actuación del sujeto obligado. Del recurso de revisión 1148 en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, pidieron el número de elementos que fueron despedidos por no haber pasado los exámenes de control y confianza aplicado a la Policía Municipal durante el periodo 2012 al 2017, evidentemente desglosado por año, el monto pagado a cada uno de ellos. Hay un acuerdo de disponibilidad de la información, sin embargo, comunican que no se encuentran con registro por no tener la obligación de poseerlo, con base a la respuesta brindada por el director de Seguridad Pública. Evidentemente, el recurrente señala pues, que no está recibiendo la información oportuna y veraz. Y bueno, desde la connotación misma del hecho, del dato que pide, que es materia de seguridad, pues por supuesto que sí es competencial para el ayuntamiento tener esta base de datos. Sobre todo que hay una ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado que impone a los ayuntamientos que en el ámbito de su pertenencia y participación en materia de seguridad pública generen y registren información de los elementos que se separen de su función oficial en la corporación policial municipal por no haber acreditado precisamente los procedimientos de evaluación y control de confianza y certificación.
por lo cual en definitiva nos damos cuenta que es apto para responder, competente, tiene todo un marco jurídico que le mandata y en este sentido se revoca la actuación del ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. Con eso doy cuenta de mis asuntos. Me gustaría hacer un comentario en este proyecto. Tiene el uso de la voz la comisionada Luna. Gracias. Me gustó este proyecto, comisionada, porque hay un criterio distinto a lo que estamos utilizando y es bueno, porque se ajusta a lo que mandata nuestra norma. Hemos dicho en ocasiones que cuando un sujeto obligado no genera la información, pues basta con que diga que no se ha suscrito un contrato, un convenio, aunque tenga la facultad, pero es opcional. Pues puede firmar contrato para comprar una mesa, pero también puede no firmarlo. Y si nos dice el sujeto obligado no se ha suscrito, pues es innecesario agotar la inexistencia porque no tendría caso buscar información que el área correspondiente está señalando que no se ha firmado convenio. Pero en este caso, se está señalando aquí, el sujeto obligado señala, no se tiene registro, pero tiene la obligación de generarlo. Aquí no es opcional. Aquí está el imperativo de que al formar parte de un sistema de seguridad pública, tiene el imperativo de nutrir esas bases de datos que precisamente mandata el artículo 110. Y no es válido que diga que no tengo registro y por eso no tengo información. No, sí tiene el imperativo de contar con información. Y ese imperativo para proporcionar o no proporcionar es diferente. Aquí tiene que analizar la naturaleza de información. Deberá decir que entonces, al contarse con un artículo que expresamente dispone que es información reservada, pues niego la información. Pero es diferente decir que niego la información a decir no tengo registro. No es válido que responda de esa manera, por eso comparto este proyecto. Me gustó porque es un criterio distinto y aquí se señala lo que dice el artículo 20 de nuestra ley, que se presume que es información que debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los organismos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. Y aquí hay una disposición expresa que el 110, que es nutrir bases de datos. Por lo tanto, sí cuenta con información. Que la difunda es otra cuestión, pero sí debe contar con información. Por supuesto. Gracias. Le solicito que en votación nominal someta usted a consideración del Pleno los proyectos de resolución que se han dado a conocer. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Gracias. Pasamos al punto séptimo del orden del día, que consiste en las propuestas de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración de este Pleno los siguientes proyectos: el recurso de revisión DAI 1104 en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, se propone modificar. El 1131 en contra de la Secretaría de Contraloría, se propone revocar. El 1137 contra la Secretaría de Contraloría, también revocar. El 1140 contra la Secretaría de la Contraloría, revocar. Al igual que el 1143 contra la Secretaría de Contraloría, revocar. El 1149 contra el Ayuntamiento del municipio de Teapa, se propone revocar. El 1155 contra el Ayuntamiento de Tenosique, confirmar. El 1221 contra el Ayuntamiento de Tenosique, confirmar. El 1227 contra el Ayuntamiento de Cárdenas, revocar. Y el 1239 contra el Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco, se propone modificar. De estos asuntos me permito comentar el recurso de revisión DAI 1137 en contra de la Secretaría de la Contraloría, a quien le solicitan copia en versión electrónica de todos y cada uno de los memorándums suscritos en el ejercicio de sus funciones, atribuciones y facultades por la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de la Contraloría durante los años, y aquí la pregunta dice 2013, 2014, 2015, 2016 y del 1 de enero al 30 de abril del año 2017. Y en otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información, señala: la información se encuentra en la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Contraloría, debiendo incluir que se encuentra en su archivo de trámite, archivo de concentración o, en su defecto, el comprobante del archivo muerto. Aquí, por parte del sujeto obligado, nos vamos a encontrar que hay un acuerdo de disponibilidad de la información. Sin embargo, el sujeto obligado alega que
la notificación, entrega o puesta a disposición de la información es una modalidad o formato distinto al solicitado. Bueno, nosotros en el análisis que hacemos de este asunto podemos ver que hubo una prevención y la ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud del ente demandado, cuando se nota que la pregunta es bastante clara. Sin embargo, bueno, se hace la prevención y ampliación de plazo. Obviamente se pone a las consideraciones de que el solicitante debe llevar a cabo la consulta directa de la información durante los primeros 5 días hábiles contados a partir de que se ha notificado el acuerdo, que deberá acudir a la oficina de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información y preguntar por la persona que se encuentre encargada de la Unidad de Transparencia para que pueda consultar la información que se requiera, obviamente salvo aquella que esté clasificada y que tenga datos personales, que debe llevarse de manera presencial y en caso de requerir la reproducción de la información o tener acceso a la misma en otra modalidad, salvo el impedimento justificado, debe cubrir el pago correspondiente. Entonces, aquí están cambiando ya la modalidad que había sido solicitada inicialmente. Vemos que, en resumidas cuentas, el ente demandado hizo entrega de los siguientes 51 memorandos relativos al año 2014, un memorando relativo al 2015, 11 memorandos del año 2016, 4 memorandos del año 2017. Informa el número de hojas de la documentación entregada relativo a estos años hasta el 30 de abril del año 2017, que fue lo peticionado. Toda la información generada por los sujetos obligados es pública, por lo tanto, estos memorándum, su naturaleza es pública y todos los sujetos obligados están sometidos a respetar el derecho de acceso a la información que ejerza cualquier persona sin limitaciones, más aquellas que son contempladas en la propia ley. Vemos también aquí, en este sentido, que resulta fundado el argumento de inconformidad presentado por la solicitante, ya que se cambia la modalidad. Ella especificó en su escrito de solicitud obtener la información requerida a través del sistema Infomex Tabasco, a través de medios electrónicos, y la propia Secretaría pues lleva el cambio que ya hemos comentado hace unos momentos. También podemos ver que no se efectuó ninguna mención de cuántos memorandos se efectuaron en los años 2014, 2015, 2016, 2017, ni mucho menos se dijo cuántas hojas abarca la documentación a entregar para así estar en aptitud de poder analizar su planteamiento, por lo que no tenemos la certeza de la información. Por lo tanto, se propone revocar el acuerdo de disponibilidad de información de fecha 13 de julio del año 2017 de la Secretaría de la Contraloría para que la titular de la Unidad de Transparencia de Cumplimiento debe requerir la información en base a lo que se está pidiendo inicialmente por parte de la solicitante, y también el área competente debe proporcionar la información indicando que contiene información clasificada, debe convocar al Comité de Transparencia para que éste, mediante acta de sesión, realice las acciones siguientes. Confirme la clasificación de información como confidencial o reservada según sea el caso, con la precisión de la causal que se acredite conforme lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Local en materia de transparencia y acceso a la información pública. Por otra parte, de confirmarse la clasificación de la información, el Comité de Transparencia tendrá que suscribir el acuerdo de reserva correspondiente, en el que deberá de incluir la prueba de daño e instruir a la Unidad de Transparencia la emisión de la versión pública de la información y notificará al particular con el proveído correspondiente. Una vez que se tenga la certeza de la totalidad de la información que corresponde como respuesta, se comunicará de manera fundada y motivada
el pago de los costos generados conforme al número de documentos que integren en su totalidad, mismo que corresponderá al ejercicio fiscal de los años en cuestión, que es 2014, 2015, 2016 y al 30 de abril del 2017. Y bueno, la versión pública de la información debe observarse de acuerdo con los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de las versiones públicas. Entonces, vemos aquí, bueno, los efectos que se dan, que son muy amplios, de acuerdo a que no se cumple ni con el procedimiento ni con la entrega de la solicitud, además de que pareciera ser que es una práctica dilatoria el hecho de utilizar en un momento dado la prevención cuando la pregunta pues es verdaderamente muy clara. Por otra parte, tenemos el recurso de revisión 1104 en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Aquí le piden copia de los contratos de obras públicas firmados en 2017 al corte al día de hoy. Hay un acuerdo de disponibilidad de fecha 30 de junio de 2017, así como del acta de la 9ª sesión del Comité de Transparencia, debido a la información solicitada contiene datos personales. Nosotros vemos que hay un alegato por parte del solicitante que es la falta de entrega de la información. Y bueno, aquí nosotros podemos analizar que la información creada, administrada en posesión de los sujetos obligados se considera un bien público accesible. También, de acuerdo con el artículo 13 de la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que está vigente en el Estado, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y debe ser accesible. Del análisis podemos ver que la información que se está solicitando tiene esta naturaleza. En este tenor, acorde al marco jurídico en materia de difusión de la información de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, es de connotación público el dar a conocer los contratos. Por tanto, el ente mandado debe buscar y, en su caso, hacer entrega de la información requerida, salvaguardando, si existen, los datos personales, como son el Registro Federal de Contribuyentes, la clave única del registro poblacional, las cuentas bancarias o claves bancarias estandarizadas, el domicilio, teléfonos particulares, entre otros. Y en ese caso se debe dar la intervención que, conforme a la ley de la materia, corresponda al Comité de Transparencia, que debe elaborar la versión pública de la documentación que se debe de entregar debidamente testada. En consecuencia, la unidad de transparencia siguió las siguientes líneas: informó al Comité de Transparencia que la información solicitada contaba con información de naturaleza confidencial. Conforme a lo dispuesto en el numeral 48, fracción segunda, el comité sesionó y confirmó la clasificación de la información. El Comité de Transparencia ordenó al titular de la Unidad de Transparencia elaborar la versión pública de la información. La Unidad de Transparencia elaboró la versión pública testando los datos personales que le fueron precisados por el Comité de Transparencia y la notificó al particular con el proveído correspondiente. Esto para satisfacer pues los requisitos que marca la propia ley. Solamente aquí he señalado todo el procedimiento porque vemos que el sujeto obligado actuó de conformidad con el marco jurídico y con el procedimiento. Sin embargo, vemos que los contratos que fueron entregados al particular, podemos advertir que el OP001, el OP023, el OP030, el OP033, el OP034, el OP035, el OP036, el OP037, quedaron fuera del listado consecutivos del 24 al 29 y el 32, sobre los cuales ni la unidad de transparencia, el área generadora y el comité de transparencia no efectuaron pronunciamiento alguno que manifestara si dichos contratos fueron generados o por qué no fueron entregados, lo cual pues obviamente no da certeza jurídica al particular a fin de que pudiera tener por satisfecho el derecho de acceso a la información. Es decir, estaba incompleta
la información. Vemos que sí hizo Tenosique todo el procedimiento correctamente, pero la información estaba incompleta. Por lo tanto, se propone a este órgano colegiado modificar la actuación del sujeto obligado para los efectos de que emite el acuerdo correspondiente en el cual se pronuncia de manera fundada y motivada sobre la información que no fue entregada al particular. Por parte de la ponencia 3 sería todo. Si no hay ningún comentario, le solicito. Tengo un comentario. Y tiene usted el uso de la voz, comisionada. Gracias. Sí, en este caso específico hemos dicho en diversas sesiones que los sujetos obligados no pueden presumir que si no entregan una información es porque significa que está cancelada o que no se ha generado. Aquí es importante que de manera clara y precisa señalen si se generó, se canceló o no se ha efectuado. Y no presumir que por el hecho de que no lo hubieran entregado significa que no se efectuó la obra, en este caso el contrato de obra pública. Máxime que, como bien apunta el comisionado ponente, hay una numeración, entregaron los contratos en forma numerada, pero se brincaron varios números y no hay ningún pronunciamiento de qué sucedió con esos contratos. Por eso es importante, es imperativo que el sujeto obligado se pronuncie y no pensar que porque no lo entregó significa que no existen. No, de manera directa, acto de autoridad, fundamentación y motivación, hemos señalado en las sesiones que hemos tenido. Hay que fundar y motivar nuestras determinaciones como sujetos obligados y en este caso pues no es la excepción, hay que pronunciarse. No existen esos contratos porque ya no se suscribió al final de cuentas o porque ya no se efectuó la obra pública. Bueno, hay que decirlo, hay que decirlo. Una omisión es incumplimiento de la norma, no se configura la negativa ficta en estos casos. Una omisión de pronunciamiento es sinónimo de incumplimiento a la ley. Y por ello es la recomendación que le hacemos a los sujetos obligados de que se pronuncien de manera clara y precisa respecto de cada actuación, de cada requerimiento informativo que le formulen los recurrentes, o en este caso los solicitantes. Gracias, comisionado. Si no se sabe qué pasó, obviamente los escenarios pueden ser múltiples. N números. Lo que se pide es, de manera muy concreta, el pronunciamiento con relación a estos que claramente hacen falta. Claro. Le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos de resolución que han sido presentados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrazate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el octavo, relativo a asuntos generales, ya que se trata de una sesión ordinaria. Si alguien desea hacer uso de la palabra. No, gracias. Bueno, en este caso solamente informar sobre la carga en la plataforma nacional a través de la información a nivel de la federación. Van 60.143.942 líneas de captura y lo que se refiere al propiamente en total a las entidades federativas, 87.123.668 líneas de captura, lo que hace un total de 147.267.610 líneas de capturas en el último corte al día de hoy, que informa la Plataforma Nacional de Transparencia. Por lo tanto, es lo que estamos detectando es que la capacidad en cuanto al volumen de la Plataforma Nacional está funcionando correctamente para pues este gran volumen que, según algunos expertos, es el mayor volumen de información pública que existe en el mundo, ya que está acumulada a través de una plataforma. En otros estados, nación, existen plataformas, pero se manejan a niveles de entidades federativas o a niveles locales, pero aquí es toda la nación completa que está subiendo información de acuerdo con lo que marca la propia ley. Bueno, de no existir ningún otro tipo de comentarios, y una vez que se han agotado todos los puntos del orden del día, pido a los presentes ponernos de pie.
Siendo las 15 horas con 14 minutos el día de hoy, 5 de septiembre del año 2017, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el miércoles 13 de septiembre del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su asistencia. Que tengan una buena tarde. Buenas tardes.